Buenos días, mi nombre es Juan David Echeverry y les doy la bienvenida a un nuevo video de Total Politics. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un fenómeno que está siendo cada vez más común en los últimos años, al cual dedicaré una serie de videos. Me refiero al resurgimiento de nuevos nacionalismos en diversas potencias regionales y mundiales, las cuales se encuentran dirigidas por líderes carismáticos que desean volver a periodos históricos anteriores, idealizados como la cúspide del poder de sus respectivos países. Lo vemos en la Rusia de Putin, con su deseo de volver a la antigua influencia mundial que ostentaba en su momento la disuelta Unión Soviética, con Netanyahu y sus aspiraciones maximalistas en Palestina e Israel, con Erdogan y su nacionalismo centrado en las glorias pasadas del Imperio Otomano, entre otros países que están marcando el resurgimiento de un nacionalismo agresivo a nivel internacional. Sin embargo, el caso que nos concierne para este video es el creciente nacionalismo hindú en la India, apoyado por el primer ministro Narendra Modi y el Partido Popular Indio o BJP por sus siglas en hindi, el cual está poniendo en serio peligro a cerca de 200 millones de musulmanes residentes en la India. Pero entonces cabría preguntarnos cuál es la importancia de algo que está ocurriendo al otro lado del mundo y por qué debería importarnos. Lo cierto es que la India es la democracia más grande del mundo, con una población de más de 1.398 millones de personas, lo que es más que toda la población de Latinoamérica y la península ibérica juntas, siendo además la séptima economía del mundo y uno de los mercados más importantes para la expansión de las grandes compañías de nuestros tiempos. Como vemos, a pesar de que la India no es ni de cerca una superpotencia a nivel de China o Estados Unidos, lo que ocurre al interior de sus fronteras sí que puede afectar enormemente el futuro del resto de países. En ese sentido, para muchos expertos, los recurrentes brotes de ira colectiva, dirigidos principalmente contra la población musulmana y sus símbolos en el país, muchas veces impulsados, organizados, apoyados y permitidos por el gobierno, son presagios de un enorme problema que, de no tratarse a tiempo, podrían degenerar en episodios como los ocurridos en los pogromos rusos, las políticas ultranacionalistas y discriminatorias nazis o las dinámicas de exterminio y violencia extrema de los Balcanes. Prueba de ello son los saqueos y la destrucción sistemática de viviendas, negocios y templos musulmanes, el linchamiento en público de musulmanes y las políticas discriminatorias impulsadas actualmente desde el Estado. Antes de adentrarnos en los sucesos que actualmente están aconteciendo en la India, necesitamos entender cómo surgió el problema de la discriminación y la violencia en este país. A decir verdad, desde sus orígenes como Estado independiente, la India no ha podido completar un proceso de construcción nacional que le permita integrar totalmente a todos sus ciudadanos. Hay que tener en cuenta que durante el dominio colonial inglés de la India, esta estaba compuesta por un popurrí de pueblos sobre los que el poder imperial británico fue imponiendo la autoridad de Nueva Delhi, creando una burocracia mayoritariamente hindú de idioma hindi que con la independencia india de 1947 fue vista por otras facciones como los musulmanes como otra fuerza colonial. En consecuencia, el cambio de un territorio organizado como un conjunto de soberanías locales compuesto por 565 estados principescos con sus propios gobernantes, fronteras, lenguas, cultura y credo, a un solo organismo nacional basado en una distribución desigual del poder en manos principalmente de los hindúes, llevó a que surgieran movimientos secesionistas que desembocaron en la independencia de Pakistán y Bangladesh, en lo que se conoce como la partición de la India. Durante este proceso se realizó un descomunal intercambio de población entre India y Pakistán sin precedentes hasta la fecha, generando que los musulmanes, antes demográficamente equilibrados con los hindúes en la India, se convirtieran en una minoría que apenas sumaba el 15% de la población. Además, las constantes luchas sectarias que siguieron a la partición causaron la muerte de más de 1 millón de personas. Este abrupto cambio demográfico repercutió en la instalación de dos discursos ideológicos que buscaban dar forma a la nueva nación. En primera instancia, la idea de que la India debía basarse en un sistema de gobierno laico y democrático, que acogiese a todos los grupos étnicos, lingüísticos y religiosos que componían el país, y por otro lado, la creencia de que la India era el hogar nacional de los hindúes, mientras que Pakistán era la nación de los musulmanes. Ahora bien,
En los primeros años de la independencia de la India, el nacionalismo defendido por personajes como Mahatma Gandhi o el partido mayoritario llamado Congreso Nacional Indio fue motivado por ideales seculares y socialistas vinculados con el deseo de sobrepasar la pobreza y los estragos del colonialismo británico. Sin embargo, en paralelo se fue desarrollando un creciente deseo de definir quién era parte y quién quedaría excluido de la nación india, siendo los musulmanes convertidos en imágenes estereotipadas de sentimientos anti-hindúes. Esta última tendencia terminó por reformular la fundación de la India no como un movimiento de independencia contra el dominio colonial británico, sino como una liberación de los invasores musulmanes. Aquello rompió por completo la convivencia de comunidades mixtas de musulmanes e hindúes que habían vivido juntos durante generaciones, fenómeno que creó una bomba de tiempo donde 180 millones de musulmanes, la tercera población musulmana más grande del mundo, eran concebidos como enemigos de la nación y condenados a una ciudadanía diferenciada. Debido a esto, se fue perdiendo poco a poco el gran logro de la democracia india, que había sido entender que las personas podían tener múltiples identidades sin que esto implicara que no pudieran pertenecer al mismo grupo. Desde entonces, ciertos sectores de la sociedad comenzaron a privilegiar la premisa de que existió una antigua edad de oro hindú a la cual se debía volver, por medio del establecimiento de una nación hindú pura y homogénea. Llegado a este punto, apareció el partido llamado Asociación Patriótica Nacional, o RSS por sus siglas en hindi, como una organización de voluntarios militantes, los cuales pregonaban el patriotismo hindú, la desconfianza contra todo individuo no hindú y el discurso y accionar del fascismo europeo, en un proceso de radicalización que llevó al gobierno indio a prohibirlo 3 veces. Para hacernos una idea de este grupo, la primera vez que el RSS fue prohibido fue cuando uno de sus miembros asesinó a Mahatma Gandhi a causa de su defensa de la tolerancia religiosa. Aún así, con la llegada de Modi como primer ministro, el RSS y su brazo armado, el Bajrang Dal, han vuelto al centro de la política india, difundiendo un discurso cada vez más antimusulmán y ultranacionalista, realizando ataques selectivos contra personas y símbolos de diferentes minorías, persiguiendo violentamente a todos aquellos que consuman carne de vaca, atacando a musulmanes que salgan con mujeres hindúes y aumentando sus números hasta 500 células que operan en todo el país. Esto ha llevado a pensar a muchas personas que el RSS se ha convertido en el centro ideológico del partido de Modi, al permitírsele compartir su ideología abiertamente en organismos educativos financiados con fondos públicos, organizaciones culturales, juntas de censura de películas, en el Poder Judicial, en las instituciones reguladoras y en la burocracia en general. Esto ha llevado a Paul Richard, profesor emérito de Ciencias Políticas de la Universidad de Washington, a calificar a Bajrang Dal como una versión algo patética pero peligrosa de las SA nazis o los camisas pardas, la primera organización paramilitar del partido nazi. El 23 de febrero de 2020, a vísperas de una reunión entre Modi y Trump, los noticieros de la India presentaron una serie de videos donde 5 hombres gravemente heridos se encontraban tirados en la calle mientras eran golpeados por varios policías, quienes los obligaban a cantar el himno nacional indio en medio del linchamiento. Esto ocurrió en un vecindario del noroeste de Nueva Delhi en el contexto de un enfrentamiento entre quienes apoyaban o rechazaban la nueva ley de ciudadanía. Esos disturbios que causaron la muerte de Faizan, un joven musulmán de 23 años a causa de la golpiza proporcionada por los policías, dejó un saldo de 52 personas muertas, 200 heridas, miles de desplazados y grandes pérdidas materiales tras los 3 días de violencia comunitaria vividos en Nueva Delhi el 20 de febrero de 2020. Algo que llama la atención es que si bien en este episodio un policía y un reducido número de hindúes perdieron la vida, la mayoría de víctimas fueron musulmanes. Esto se explica debido a que en los últimos años se ha instalado en la India un agresivo discurso de odio contra los musulmanes que habitan el país, capitaneado por el gobierno nacionalista hindú del BJP y su primer ministro Modi en funciones desde 2014. Esta afirmación se sustenta en la naturaleza de las propuestas del gobierno de Modi, entre las que se encuentra la Ley de Ciudadanía aprobada en diciembre de 2019, la cual planea acelerar las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares no musulmanes de países vecinos como Afganistán,
Bangladesh y Pakistán. Esta medida se aplicaría en conjunto con el Registro Nacional de Población y un Registro Nacional de Ciudadanos, los cuales están dirigidos a exigir a los inmigrantes y a la población en general sospechosa de ser inmigrante irregular que comprueben que llegaron a la India antes de 1971, con el fin de obtener o conservar la ciudadanía india. A efectos prácticos, esta ley introdujo furtivamente una prueba religiosa para obtener la ciudadanía en un estado tradicionalmente reconocido como una república constitucionalmente laica. Lo preocupante de esta medida es que pondría en serio peligro de convertirse en apátridas, ser recluidos en campos de detención o ser deportados a millones de musulmanes que viven actualmente en la India, como ya ocurrió en el estado de Assam, donde cerca de 2 millones de musulmanes han sido acusados de entrar ilegalmente a la India desde Bangladesh al no poder comprobar que llegaron antes de 1971. Lo preocupante de la lógica detrás de esta ley es que concibe a los no musulmanes como refugiados y a los musulmanes como infiltrados de Pakistán, razón por la cual ha sido rechazada por diversos grupos religiosos y sectores secularistas de la sociedad india junto a la mayoría de la comunidad internacional. Esto ha generado numerosas protestas que han despertado la ira del BJP, quien ha respondido con represión, negligencia frente a los ataques selectivos de nacionalistas hindúes en contra de minorías, acusaciones a los manifestantes de ser terroristas, antinacionales y pro-pakistaníes y hasta arengas que invitan a los militantes de su partido a disparar a los traidores. No obstante, esta no es la primera vez que el primer ministro Modi se ve involucrado en un caso de violencia organizada contra minorías religiosas en la India, pues durante su puesto como gobernador del estado de Gujarat, en 2002 fue acusado por lo menos de negligencia, aunque con serios indicios de complicidad, en la muerte de más de 1.000 personas, en su mayoría musulmanes, durante disturbios religiosos en su administración. Aún así, aunque más tarde Modi fue absuelto por el Poder Judicial de la India, todas las pruebas apuntaban a que hubiese podido hacer mucho más por prevenir la masacre. Este suceso mancharía durante años la imagen internacional de Modi, causando que Estados Unidos negara su visa para entrar al país y que Gran Bretaña implementara un bloqueo diplomático sobre su persona que duró 10 años. Sin embargo, luego de que Modi llegara al poder en 2014, esto cambió radicalmente y de un día para el otro, Modi pasó de ser una persona no grata a personaje favorito de las altas esferas del poder económico y político mundial. Desde entonces, Modi comenzó a relacionarse con Barack Obama, los principales ejecutivos corporativos de Wall Street y Silicon Valley, sirvió para posicionar la imagen de la India en Europa y participó en los principales foros mundiales como el Foro Económico Mundial como el primer representante indio en 2 décadas. A todas luces, podemos hablar en este periodo de un Modi 2.0, aclamado por la política mundial, el cual, sin embargo, tuvo que confrontar sus posturas ultranacionalistas y excluyentes con la imagen internacional de la India como potencia responsable y en pleno ascenso que quería proyectar. En consecuencia, si bien en su primer mandato en 2014 también hubo signos de un nacionalismo hindú agresivo y chauvinista, su discurso aún se centraba en la premisa de que los musulmanes eran parte de la nación india y que poseían los mismos derechos y deberes que los demás. Aún así, en las elecciones de 2019, el discurso de Modi se radicalizó considerablemente, tras su incapacidad para atender problemas claves que aquejan a la India, como el enorme desempleo juvenil que pasó del 2% en 2012 al 6% en 2018, el más alto en 4 décadas. La incapacidad de su gobierno para crear empleo formal, la corrupción y poca capacidad de la India para recaudar impuestos de sus ciudadanos, la poca efectividad del gobierno a la hora de brindar educación, servicios básicos de calidad, acceso a la vivienda y eliminar el sistema de castas, entre otros problemas sociales donde la capacidad de respuesta del Estado indio se ubica por debajo de países mucho más pobres y pequeños como Sri Lanka o incluso Libia. Por todas estas razones, muchos expertos consideran que gran parte del vuelco agresivo en el discurso nacionalista de Modi se debe a una estrategia electoral que no obstante puede llevar a la India a un punto sin retorno. Hasta el momento todo indica que el gobierno ha alentado los ataques violentos contra los musulmanes, dando la sensación a las turbas hindúes de que cuentan con la protección y aprobación del Estado. Además, la policía ha participado activamente en los linchamientos de musulmanes, ha evitado asistir a los llamados de auxilios de familias musulmanas durante los disturbios,
ha presenciado cómo musulmanes son quemados vivos delante de su familia y cómo se queman los hogares de cientos de personas. Mientras tanto, el gobierno presenta a los muertos hindúes como víctimas de una yihad organizada por musulmanes y grupos seculares enemigos del país. Todo aquello ha destruido la confianza entre las diferentes comunidades religiosas en una dinámica que difícilmente se reparará en el corto plazo y que promete la consolidación de una persecución mucho más grande a nivel nacional en el futuro. Esta idea se refuerza con el hecho de que en la actualidad el BJP no tiene una posición real en el gobierno. Eso le permite difundir constantemente propaganda de odio a través de los medios hegemónicos, las redes sociales y aplicaciones como WhatsApp, debido a que la mayoría de la oposición está silenciada y que el país posee un poder judicial bastante temeroso del poder central. Lamentablemente, al día de hoy en la India se ha instalado un pensamiento acerca de la existencia de una geografía sagrada defendida por el nacionalismo hindú, contrario al nacionalismo musulmán representado por Pakistán. Esta dinámica creó una política que gira en torno al resarcimiento de los agravios presentes y pasados, construyendo una memoria histórica dirigida a borrar a los musulmanes como parte de la sociedad india. No obstante, algo parecido está ocurriendo en Pakistán, donde hindúes y otras minorías han recibido el estatus de ciudadanos de segundo nivel ante la ley e incluso a menudo han sido convertidos por la fuerza al Islam. Sin embargo, para los nacionalistas hindúes se está volviendo imposible diferenciar entre las provocaciones de Pakistán y las demandas democráticas de los musulmanes indios, quienes a efectos prácticos son descendientes de personas que rechazaron a Pakistán y permanecieron en la India a pesar del riesgo personal que esto implicaba. En conclusión, pese a que la gente tiende a pensar que la unidad es una especie de mandato divino, la realidad es que la unidad en la mayoría de países es un fenómeno raro y reciente, muchas veces más dañina que beneficiosa si se aplica de la manera incorrecta. Sin más que decir, te invito a comentar qué opinas al respecto de esta compleja situación. Si te ha gustado el video, suscríbete, dale me gusta y compártelo para ayudar a crecer el canal. Un abrazo y buen camino para todos y para todas.